Ok, vamos a trabajar esta combinación de cartas que hace días la tengo pendiente y que es súper relevante cuando queremos trabajar temas de salud. Recuerda que siempre el tarot puede, con los conocimientos necesarios, utilizarse como herramienta de diagnóstico. Nos va a dar mucha información respecto de cuáles son los bloqueos, las fricciones, los desequilibrios que hay en nuestro cuerpo y en nuestros campos sutiles, y que eso se va a traducir muchas veces en enfermedad, en malestar, en dolor. ¿Qué es lo que nos pasa acá? ¿Por qué separé estas dos cartas? Porque hace un tiempo atrás me salieron en una lectura y me pareció que era la combinación perfecta para hablar de este tema. El 4 de oros, si lo pensamos así como muy en simple, podría estar representando el cuerpo. Nuestra estructura base, la conexión a tierra, lo que nos sostiene, la base sobre la cual construimos muchas otras cosas. Pero en estricto rigor tenemos esta estructura que son nuestros huesos, que son, qué sé yo, nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestra piel, que conforman un cuerpo físico y ese cuerpo físico necesita cubrir sus necesidades básicas. Comer, dormir, qué sé yo, un techo, comida, cosas básicas que tienen que ver con la conciencia del 4 de oros. El 4 de oros es la sobrevivencia. Entonces, lo que el cuerpo necesita para sobrevivir son ciertas cosas mínimas para poder mantener esa integridad, esa estabilidad. Pero el 4 de oros no es el máximo nivel de desarrollo de los oros. O sea, luego vienen 6 niveles más. Y entonces, acá, ¿qué nos está diciendo esta carta? Que si solo vivimos el cuerpo y la realidad material desde esta conciencia de sobrevivencia, vamos a dejar de crecer, vamos a dejar de evolucionar y no vamos a saber lo que es vivir, por ejemplo, con holgura económica, lo que es vivir en abundancia, lo que es la reciprocidad, lo que es el sentido del merecimiento, lo que es la pertenencia a un clan. O sea, como que vamos a sentir muchas cosas que si nos quedamos en esta limitación no vamos a poder llegar a experimentar. Ahora, ¿por qué una persona se quedaría en el 4 de oro? Primero porque no conoce otra cosa. O sea, la mente como que te dice, esto es lo que hay. Y si tu mente no está en una búsqueda ni en un proceso de autoconciencia, quizás nunca te muestre otros caminos. Entonces tú dices, esto es lo que hay, así lo hace todo el mundo, ¿cierto? Más o menos plata, casa más grande, casa más chica, mesa más llena, mesa más vacía. Todos necesitamos comer, cagar, dormir, reproducirnos. O sea, son como funciones biológicas. Y claro, podríamos vivir así toda la vida. Podría tener 80 años y nunca haber salido de esta conciencia del 4 de oros, de la sobrevivencia, de no ver la materia en su sabiduría, en su inteligencia profunda, sino como solo como subsistencia. La razón que suele haber detrás del 4 de oros es el miedo. Porque el miedo a perder esta pequeña seguridad que hemos logrado, pero al mismo tiempo miedo a perder, o sea, a atrevernos a cruzar estos límites, estas fronteras, porque todos los cuatro a la larga se transforman en una zona de confort. Eso incluye al emperador, incluye la templanza para quienes estén empezando los arcanos menores. Todos los cuatro tienen como función darle estructura a la realidad, porque la realidad en sí es caótica, no tiene estructura, entonces el pensamiento nos da un marco para ver la realidad, las emociones se estructuran de acuerdo a ciertos patrones y nos vinculamos de esa forma, la creatividad, la energía sexual se entrega y se estructura también de una determinada manera. Y en este caso la materia también tiene que tener estructura. ¿Por qué? Porque es el elemento más denso de los elementos que existen. Es la densidad más grande está en el cuerpo, está en la materia, está en lo tangible. Es como este nivel organizacional de información donde no es lo sutil, no es lo dinámico, es lo concreto. ¿Ya? Entonces, también entender que este estado de materia responde a un sistema de creencias y a un montón de emociones que nos hacen vivir en, digamos, la precariedad. Porque así quizás si yo veo este 4 de oros puedo decir, esta persona se está armando, está construyendo, está empezando a darle forma, pero si se queda mucho rato ahí se va a transformar en una situación precaria. Si lo usa como plataforma para seguir creciendo y explorar más allá, maravilloso. Ahora, hoy día vamos a hablar de, porque la carta que tengo acá al lado, esta debe ser lejos una de mis versiones muy favoritas de la fuerza. Estoy trabajando con el tarot de cristal, que además me gusta mucho el colorido y los elementos geométricos que tiene. Pero me gusta mucho esta carta primero porque mantiene la numerología tradicional, sin la inversión que hacen algunos mazos, que eso es un error, ¿cierto? Y vamos a hacer la relación entre el cuerpo y la fuerza. ¿Ya? ¿Cuál es esa relación? Primero, el cuerpo es el espacio que sostiene al espíritu. Por eso nuestro cuerpo tiene que estar bien enraizado, bien nutrido, bien conectado, bien contenido,
Porque la energía espiritual es una energía de muy alta vibración. Y cuando irrumpe en nuestra vida, porque literalmente irrumpe, no pide permiso, ¿cierto? Esta energía de alta vibración del espíritu, del propósito, de la vocación, de la sexualidad también, porque la energía sexual es fuego, igual que el espíritu, ¿no? Cuando irrumpe en nuestra vida, si nuestro cuerpo no está sano, no está fluido, no está abierto, no está nutrido, nuestro cuerpo se puede llegar a enfermar, se puede llegar incluso a descomponer, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque el cuerpo no va a poder sostener esta energía. ¿Ya? El cuerpo es el que sostiene los procesos de conciencia, el cuerpo es el espacio de representación de nuestro inconsciente, todo lo no resuelto, todos los conflictos, los nudos, todas esas situaciones que están gravitando en otros planos, en la mente, en el inconsciente, en la ancestralidad, en las emociones, en lo creativo, bloqueos, todo va a confluir en el cuerpo. Entonces, eso a veces se nos olvida, y se nos olvida cuidar el cuerpo o atender el cuerpo desde esta mirada más holística, donde el cuerpo no solo es un aparato que tiene que funcionar, sino que está en constante relación con nuestra conciencia, con nuestro... A ver, ¿cómo decir? Con nuestra... O sea, con nuestra conciencia, porque la conciencia es lo que nos separa del reino animal en términos de evolución. No estamos aquí solo para sobrevivir, la ley del más fuerte, la cadena alimenticia, sino que estamos acá para vivir una experiencia terrenal, o sea, una experiencia espiritual a través de lo terrenal. Y si el cuerpo se queda en esta configuración tan básica, no vamos a poder experimentar otros niveles de conciencia a través de la materia. Y aquí la fuerza es súper importante, porque la fuerza dice, ok, tú tienes un cuerpo, yo tengo un cuerpo, todos tenemos un cuerpo. Un cuerpo que puede estar mejor o peor, en estricto rigor. Tu cuerpo puede estar desnutrido, tu cuerpo puede estar cansado, tu cuerpo puede estar ejercitado, tu cuerpo puede tener músculos, tu cuerpo puede tener heridas, pero el cuerpo sigue existiendo como tal. O sea, te podría faltar un brazo y tú podrías decir, tengo un cuerpo igualmente. O sea, es como la estructura que sostiene tu vida. Esa estructura tiene que estar bien nutrida y bien enraizada. La conexión a tierra siempre va a representar simbólicamente también la relación con la madre. Entonces, muchos problemas de falta de nutrición, de falta de merecimiento, de falta de raíz, tienen que ver con un conflicto con la madre. Si tienes una relación conflictuada con el dinero, la materia, los recursos, la sobrevivencia, es porque no creciste sintiéndote seguro y a salvo. Si tú hubieras crecido con una imagen materna, y no quiero con esto cargar la responsabilidad exclusivamente en la madre, porque si la madre no pudo estar disponible, tiene que ver con su historia, con sus dolores, con todo lo que viene cargando, pero también si una madre no puede estar disponible es básicamente porque el padre no está cumpliendo su rol arquetípico de sostener a la madre mientras ésta nutre a los hijos. O sea, esto no es como asignar culpas, es un poco entender que independiente de lo que haya pasado, si tu mamá no estuvo disponible porque tenía que trabajar, si tu mamá no estuvo disponible porque estaba deprimida, si no estuvo disponible porque sufría algún tipo de violencia, porque era muy joven, porque estaba muy cansada, porque habían otros hijos, porque por lo que sea, esa vivencia de ausencia, de desconexión, de falta de nutrición, tiene una consecuencia en tu seguridad básica frente a la vida y en tu sentido del merecimiento. Fíjense que el merecimiento en el tarot recién aparece en el 6 de oros, o sea que nos falta un montón. Y el problema de tener esta conciencia de la infancia, de la gestación, de la infancia, sobre todo esta impronta de miedo, de sobrevivencia, de falta de seguridad, es que nos condiciona. Nos condiciona a quedarnos ahí como quietecitos, cuidando lo poco y nada que tengo por miedo a perder esta precaria seguridad. Y muchas veces no nos deja adentrarnos en otros territorios de conciencia buscando nuestro desarrollo, nuestra reciprocidad, nuestro sentido del merecimiento. Porque aquí no es solo funcionar. Los oros tienen que ver no solo con cubrir necesidades materiales, tienen que ver con desarrollar nuestro propio valor. ¿Qué es lo que genera valor en mi vida? Yo trabajo, yo produzco, yo creo, yo hago cosas que pueden generar recursos, pero cuando yo estoy desde el miedo no experimento esos dones, no experimento ese crecimiento a través de mi propia entrega. Como que no es solo la vida la que tiene que aportarte algo, sino que tú también tienes que aportar a la vida. Es como un intercambio nutritivo para ambos. Entonces decíamos que el 4 de oros siempre nos va a llevar a analizar la relación con la madre, porque la madre
es la figura que debería habernos nutrido. Si no pudo, no es para hacer un juicio y decir, por culpa tuya yo soy tan carente e insegura. Es decir, tengo que ir a sanar este vínculo con mi madre. Cuando hablamos del vínculo con la madre, no hablamos de que te sientes a tomar tecito con tu mamá y la perdones. No se trata de eso. Puedes trabajarlo a nivel simbólico, a nivel arquetípico, puedes trabajar una constelación familiar, puedes trabajar algún tipo de sanación, puedes trabajar sanación de útero, puedes hacer muchas cosas que van más allá de lo biográfico. Quizás tu mamá no se va a dar ni por enterada de que la forma en que te educó y te crió generó profundas carencias en ti. Y a ti te puede doler y te puede frustrar que los adultos de esa época no reconozcan el daño que generaron. Pero acá la que tiene que actuar como adulta y acoger su herida somos nosotras, ¿no? Nosotras mismas tenemos que ser capaces de decir, esta historia me vulneró. Y este miedo y estos condicionamientos me han acompañado mucho tiempo, ya basta. Aquí la fuerza cumple un rol muy importante porque la fuerza nos recuerda que el cuerpo o la realidad material no es lo único que existe. Existe una realidad material y existe una realidad espiritual. Y entre medio de lo material y lo espiritual están las emociones, están las creencias, están los hábitos. O sea, hay muchas cosas gravitando. Pero esto, para quienes quieran aprender un poquito sobre anatomía sutil y quieran entender el tarot como herramienta de diagnóstico, esta es una especialidad, ¿ya? Es una especialidad que requiere un nivel muy avanzado de estudio. No es para aficionados, no es para llegar y tirarte diagnósticos, porque con eso puedes generar un karma súper terrible, porque le vas a estar diciendo a una persona algo que tú no estás preparado para interpretar. Aquí vamos a relacionar la fuerza. Dentro de la anatomía sutil existe algo llamado dipolo 1-7. ¿Ya? El dipolo 1-7 es esta pareja que hace el primer chakra y el séptimo chakra, que representa por un lado la conexión a tierra y por otro lado la conexión espiritual, y que son un eje vertical que conecta la coronilla con la raíz. Y a través de estos dos extremos siempre debería haber comunicación y siempre debería estar circulando energía, información y conciencia. Sin embargo, a veces hay un bloqueo, una desconexión, a veces la conciencia se ancla solo en lo material, porque tenemos quizás mucho miedo a elevarnos a estas alturas de lo espiritual, y porque nadie que esté pasando hambre, frío y carencias va a tener tiempo de ser profundamente espiritual. Tenemos que ser súper claros: para poder conectar con estos planos más elevados, nuestras necesidades básicas tienen que estar cubiertas. Y nuestra conciencia no puede estar solo pensando en qué voy a comer mañana o cómo voy a sobrevivir, porque entonces no queda espacio para ser creativo, no queda espacio para ser trascendente, no queda espacio para conectar con otras inquietudes propiamente humanas, ¿ok? Entonces, si tú te ves muchas veces aquí, ¿no? Como en la precariedad, en la estrechez, eso también tiene un efecto a nivel físico, porque tu cuerpo se vuelve rígido, se vuelve como débil, se vuelve quebradizo, porque hay tanta tensión que cualquier desbarajuste ahí me rompe. Si tú sientes que tienes una relación complicada con el dinero, si sientes que quizás te quieres adentrar en este mundo de lo espiritual, de la conexión con el propósito, la trascendencia, la esencia, ¿cierto? Siempre tienes que revisar que tu cuerpo esté en condiciones de recibir y recepcionar esta alta vibración del espíritu. ¿Por qué? Porque si tú no tienes las condiciones mínimas y suficientes para poder vivir, ¿cómo vas a andar desarrollando un camino de trascendencia, espiritualidad, de, qué sé yo, de búsqueda interior, ¿no? Porque tu foco va a estar en ¿qué voy a comer hoy? ¿Cómo evito morirme de hambre? Yo sé que suena extremo, pero es que el 4 de oros tiene que ver con la sobrevivencia. Y se activan, fíjate, muchas memorias ancestrales respecto de generaciones anteriores que no tuvieron tiempo para esto, para realizarse, para conectar con su propósito, porque tuvieron que vivir situaciones muy extremas de pobreza, de hambre, de guerra, memorias donde el ser humano quedó atrapado en una precariedad donde solo podía vivir y producir lo mínimo para subsistir, y no tuvo, quizás muchas generaciones no tuvieron la ocasión de elevar la conciencia, de profundizar, de sentir, de amar, de conectar, solo estaban aquí. El 4 de oros es como que nos iguala a los animales. Ahora, cuando yo digo esto no lo digo en un sentido despectivo. Los animales viven en la sobrevivencia. Nosotros somos los mayores depredadores que existen. Porque además criamos animales para consumo y para sacrificio y para sufrimiento, pero además depredamos el medio ambiente, depredamos la ecología, depredamos las aguas, depredamos todo. Entonces, cuando tú dices, los animales, bueno, son para comérselos en esta cadena alimenticia, también alguien puede decir, bueno, los pobres son para servir.
Los pobres son pobres porque quieren. Los pobres están para servir a los ricos. Bueno, nosotros que somos privilegiados. ¿Cachai? O sea, si tú te pones en ese desprecio hacia otras formas de vida, estás logrando que en tu mundo también un día tú seas el que está más abajo en la cadena alimenticia. Por eso es tan importante la ética respecto de la alimentación también, respecto del consumo. Porque si tú no tienes esas conciencias básicas, estás cayendo en una jerarquía donde tú vas a estar abajo. Tú siempre vas a estar abajo. Y el que está arriba va a ejercer poder y va a ejercer violencia. Entonces, ojo ahí. La fuerza dice, tú no viniste aquí a sobrevivir. Si bien la sobrevivencia es fundamental, o sea, tuvimos que sobrevivir a 9 meses de gestación, tuvimos que sobrevivir a un parto, tuvimos que sobrevivir a los primeros meses, a tomar aliento, inspirar la vida. En una etapa de nuestra vida en que éramos muy frágiles, porque los seres humanos cuando somos cachorros nos demoramos muchos años en ser autónomos. No es como otras especies que, no sé, a los 3 meses, a los 6 meses ya están por su cuenta y pueden incluso empezar un desarrollo ya como reproducirse, un desarrollo adulto, juvenil, ¿cierto? Nosotros no, tú podrías decir soy adolescente hasta los 25 años y la biología dice que sí, que hasta los 25 años se desarrolla, qué sé yo, la conexión entre el cerebro un mamífero y el cerebro, la parte del neocórtex, ¿cierto? Entonces hay ahí un argumento biológico para decir que somos pendejos durante mucho tiempo. La fuerza dice, ok, tienes que generar condiciones básicas, pero no puedes quedarte atrapado o no puede ser esa tu única meta, subsistir. Hay un propósito más grande que te convoca, que tu alma o tu espíritu eligió esta realidad para encarnar este padre, esta madre, este cuerpo que tiene asociado a un género, que tiene asociado a una biología, a una memoria, a una ancestralidad. Lo eligió porque en su sabiduría profunda decidió que era el mejor escenario para poder evolucionar y sanar y aprender todo lo que venía a hacer a esta vida. Un escenario que puede ser bien cuesta arriba, porque cuando uno dice un escenario ideal, la gente siempre se imagina, ay, pero entonces, ¿por qué no nací millonaria? ¿Por qué no nací alta y rubia? No, escenario ideal me refiero a que presenta las pruebas y los desafíos necesarios para que tú desarrolles tu potencial. No es un escenario así como plácido, porque cuando estás demasiado cómodo no sientes la obligación de crecer ni de avanzar, entonces no funciona así, la evolución no funciona así, te quedas como en la zona de confort. Y esa es la advertencia, el 4 de oros no puede convertirse en una zona de confort. Si tú ya lograste una cierta tranquilidad de poder pagar tus cuentas, de poder llegar a fin de mes, de poder ahorrar quizá un poquito, lo veo difícil, pero imagínate que ya lo lograste y dices, ya, estoy bien, me voy a quedar así. Y tu espíritu va a decir, no, ojo que no viniste a esto es solo una primera etapa del plan que generes condiciones mínimas y suficientes para tu desarrollo, para tu subsistencia, pero no es ni por mucho el final del camino. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando la conciencia se atrapa acá, solo en la subsistencia, el cuerpo empieza a reclamar. ¿Por qué? Porque el espíritu tiene una vibración tan alta y el cuerpo está teniendo una vibración tan densa, relacionada más bien con el miedo, ¿cierto? Porque una cosa es sentirse seguro y a salvo. Esa es la meta del 4 de oros, pero cuando tú te sientes seguro y a salvo y en lugar de seguir avanzando y creciendo te aferras a eso, entonces la vibración ya no es seguridad, es miedo. Cuando tú estás en el miedo, se genera una oposición entre esta energía de alta vibración del espíritu y la energía densa y del miedo, ¿no? De la sobrevivencia. Y eso puede traer como consecuencia una fricción que se va a manifestar en el cuerpo como síntoma o como enfermedad. Entonces tú vas a decir, pero qué injusto, ¿por qué me está pasando esto? Y mucha gente no entiende que nuestro espíritu no quiere jodernos, nuestro espíritu nos está llamando la atención para que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, esta fuerza te puede provocar un proceso de enfermedad que se va a manifestar a nivel físico, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el objetivo? Que ese problema de salud te muestre un conflicto. Y ese conflicto te obligue a mejorar, por ejemplo, tus hábitos, a mejorar tu alimentación, a mejorar tu forma de habitar la materia. ¿Te fijas? Es como que no tiene el propósito de cagarte la vida. Tiene el propósito de sacarte de la zona de confort. Entonces, si tú hoy día te sientes mal, vas al médico y el médico te dice, señora, es que usted deje de fumar, y tú dices, ok, ¿por qué? Porque ese hábito me está entorpeciendo mi capacidad de inspirar la vida, me está dificultando, qué sé yo, respirar, tener una vida, qué sé yo, activa. Y lo mismo puede aplicar para la alimentación, para temas hormonales, para temas metabólicos, para temas de cualquier tipo. O sea, finalmente esta fricción entre el espíritu y la materia es lo que se puede traducir en enfermedad. Te dejo esta información porque
siempre que a mí me salen combinaciones de cartas que me parecen interesantes, yo las separo. El problema es que tenía estas dos cartas aparte hace como un mes, entonces el resto del mazo que está acá estaba inutilizado porque no puedo usar un mazo con dos cartas menos. Hoy día quería usar este mazo, entonces dije, ya, por fin voy a grabar el video que tengo pendiente. Sobre esta combinación de cartas que podríamos usarlas como significantes, ¿no? Como para entender un poco la estructura de estos temas. Podemos trabajar y, por ejemplo, decir qué es lo que mi cuerpo necesita para salir del modo sobrevivencia y seguir explorando los otros niveles del palo de oros, que es donde nos estamos moviendo. Voy a sacar una carta, tú puedes hacer la misma pregunta con tu tarot, y sale el diablo. Entonces las cartas dicen, tiene que ver con superar miedos, mandatos muy profundos, muy inconscientes, donde el mandato siempre fue solo sobrevivir. No había un mandato enfocado en el desarrollo de la espiritualidad, ni la trascendencia, ni en la conexión con un propósito individual o colectivo. Solo había este mandato de sobrevivir a cualquier costo. Y entonces, como la mente está ocupada en sobrevivir, en llegar a fin de mes, en subsistir, no tiene tiempo para conectar con la espiritualidad o con otros niveles de conciencia. Este mandato tiene una raíz ancestral, tiene una raíz también en el colectivo, ¿cierto?, humano. ¿Y cómo podemos romper ese patrón? Vamos a ver. Y las cartas dicen que, claro, hay una tendencia a la evasión de la realidad material. Es como estas personas que vivieron en situaciones muy precarias, para poder sobrevivir, esa angustia que les provocaba el no tener el territorio, el no tener que comer, el no poder desarrollarse de otra forma, los llevó a evadirse. Es como que me puedo estar muriendo de hambre, pero me imagino que me estoy comiendo un banquete. Hay como el cuerpo emocional ha tomado una cierta forma evasiva y también se puede haber transformado en algunos apegos y adicciones, como por ejemplo en muchas familias está muy marcado el tema del alcoholismo o el tema del sobrepeso, que son formas de consumo que nutren el cuerpo, pero en el fondo responden a una necesidad emocional, ¿ya? Ahora, ¿qué dice el tarot? El tarot dice, acá hay que salir de la evasión y conectar con el deseo. O sea, ¿en qué sentido? Ya no es cerrar los ojos e imaginarte una realidad distinta para evadir el dolor, para evadir la violencia, porque también estos cuerpos han sido sometidos muchas veces a maltrato, a abuso, a violencia, entonces también la mente, como que la persona sufre el abuso, cierra los ojos y su mente se va para otro lado para no sentir el dolor en el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú conectas con el siete de copas de una manera luminosa, o sea, no invertida, sino al derecho, tú tienes que ser capaz de, ya no solo de ensoñar, sino decir, yo quiero comprometer mis esfuerzos con, me gustaría tanto transformar esto, me gustaría tanto vivir de esta manera, y entonces empiezas a comprometer esfuerzos reales con ese anhelo. No esfuerzos imaginarios, no fantasiosos, no proyecciones, sino esfuerzos reales, ¿ya? Entonces ser capaz de permitirnos soñar, pero no soñar como una evasión, sino soñar como un motor, una inspiración para ir avanzando, porque el siete de copas siempre nos ofrece ir hacia adelante. Ahora, ¿qué es lo que necesita la fuerza? Vamos a preguntar, porque la fuerza siempre va a querer algo de nosotros. Cuídate, levántate más temprano, come más sano, medita. A ver, la fuerza dice, conecta con tus emociones, ¿ya? Que para mí en lo personal este mensaje me está llegando súper como a la pena. ¿Por qué? Porque de repente también el espacio emocional descansa sobre el espacio físico. Cuando tú piensas nuevamente en anatomía sutil, el primer chakra es la tierra, el segundo chakra son las emociones. Cuando tú tienes una raíz muy frágil, has tenido una primera infancia muy difícil, la conexión con tus emociones se va a hacer compleja porque vas a sentir que cada vez que conectas con tus emociones te desbordas, te vuelves frágil, vulnerable, pero eso tiene una razón de ser y no es que las emociones intrínsecamente nos hagan frágil y vulnerables, sino que tu raíz ha estado muy desnutrida y por ende no sostienes las emociones. O sea, si hay una tierra frágil, erosionada, las emociones no encuentran su cauce. Cuando tú quieres gestionar mejor tus emociones, tienes que aprender a sostenerlas desde el cuerpo, que no te desarmen, que no te desborden, que no te rompan. Y eso, para eso hay que sanar nuestra raíz, para eso hay que sanar nuestro origen, para eso hay que sanar la primera infancia, para eso hay que sanar la relación con la madre. Entonces, hay mucho trabajo acá. A mí las cartas me dicen, o sea, de alguna manera yo siento que yo he podido construir una relativa seguridad y que efectivamente me atrapa muchas veces las preocupaciones materiales. Y efectivamente hay una tendencia a la evasión a través de la ensoñación o de la fantasía,
porque es como no quiero estar aquí, me cuesta estar aquí, me cuesta sostener eso. Esto se puede trabajar mucho para drenar este exceso de agua, se puede trabajar mucho a través de terapia floral, ya es muy importante. Y tenemos el as de copas, que es lo que la fuerza me pide. Es como, no solo vivas ese 4 de oros, que es como una tierra seca que se va a terminar, como podría ser un desierto, sino que también incorpora la dimensión del agua, ¿ya? Porque algo que hace la fuerza es establecer esta polaridad entre masculino y femenino. El cuerpo y las emociones son femeninas, el espíritu y la razón son masculinas. Y en la medida que haya un buen diálogo, esto se logra la armonía entre masculino y femenino, que es lo que genera la vida y el crecimiento. Yo estoy solo enfocada quizás en lo material. Cuando decimos material ni siquiera hablamos de plata, muchas veces hablamos de querer sentirnos seguras y a salvo, pero ¿a qué costo, no? No al costo de suprimir mis emociones. Eso es lo que la fuerza me está diciendo. Que esta búsqueda de seguridad no implique suprimir tus emociones, no implique cerrarte emocionalmente, no implique dejar de conectar, dejar de vincularte, dejar de establecer vínculos y lazos profundos, porque en esos lazos está la memoria, está la empatía, está la comunión, está el compromiso, cosas que en la materia no se sostienen. O sea, la materia sin agua es como algo seco. Tiene que haber una armonía entre tierra y agua. Si te fijas en el tarot, la lógica de los elementos nos va dando la pauta de todo. Lo que está fuera de equilibrio, lo que está armónico, nos van a ir mostrando los mismos elementos eso. Voy a sacar una última carta para ver cómo podemos, voy a dejar estas acá al lado, cómo podemos dialogar acá entre esta realidad material que por momentos puede parecer un poco escasa, pero es suficiente. Cuando uno piensa, esto es muy importante decirlo, cuando tú piensas que a ti te faltaron muchas cosas en la infancia, quizás no tuviste ni siquiera un lugar donde vivir o donde dormir, te faltaron muchas cosas, hay una frase que a mucha gente le duele, incluida me duele, que es decir, bueno, pero sobreviviste. ¿Me entiendes? Es como, sabes que no importa lo que haya pasado, porque la vida se abrió paso a través de ti y estás aquí en el año 2024 viva. Lo que pasa es que tu conciencia quedó atrapada en el miedo. Eso es lo que hay que corregir. Más que resentirnos, más que lamentarnos, eso ya pasó y eso que pasó ya nos tiene en este plano. ¿Te fijas? Ya nos tiene en este plano. Ya estoy acá. No estoy... O sea, no es que... Porque hay muchos niños que no sobreviven a la infancia, que mueren en el vientre, que mueren en el parto, que mueren al año, a los 2 años, que sufren un accidente. O sea, también es real que hay niños que no llegan a una edad adulta. Estamos aquí, llegamos a la edad adulta y tu parte víctima va a decir, sí, pero es que sufrí mucho, sí. Pero es que eso ya pasó. Del sufrimiento solo podemos aprender que había una situación compleja, que podemos aprender para no repetir lo mismo quizás con nuestra descendencia, si es que queremos tener descendencia. Ya sobreviviste y estás aquí y la vida se sigue abriendo paso a través de ti y la vida te pide que conectes con algo más que con la sobrevivencia. Entonces vamos a ver cómo ponemos en diálogo estas dos cartas. Y las cartas son tan hermosas y tan... a mí me conmueve siempre leer el tarot por una razón muy puntual. Y es que la información está ahí, todo está relacionado, todo está como en armonía. ¿Por qué? Porque aquí el as de bastos representa también al león. Fíjate que la mujer representa el aspecto femenino de la personalidad. A diferencia del mago que estaba en el primer ciclo, el mago estaba siempre como queriendo mostrar, queriendo aplausos, queriendo como probar que puedo, que soy capaz. La fuerza no, la fuerza siempre tiene que ser una mujer y a veces hay mazos que lo dibujan como un hombre, pero porque no entienden la importancia de los símbolos dentro de este lenguaje visual. La fuerza necesita ser femenina, ¿por qué? Porque es receptiva. No está queriendo probar ni demostrar nada, sino que ya se vivió los primeros 10 niveles, ¿cierto? Por eso también la fuerza tiene que ir en el 11 y no en el 8. Ya vivió los primeros niveles y lo que necesita es como abrirse a esta dimensión espiritual o trascendente. La espiritualidad acá está representada en el león. Por eso tampoco, si ven una ilustración donde el personaje de la fuerza le está pegando al león, lo está maltratando de alguna forma, no corresponde, porque la fuerza tiene que abrazar su propósito espiritual con todo su ser, con todo su cuerpo, con toda su presencia, porque de esa forma la personalidad se pone al servicio del espíritu, o si no, sería el ego el que está comandando nuestra vida, y aquí eso nos sirve. Entonces, cuando es el ego el que está comandando la vida, cuando hay una resistencia, lo que aparece es una fuerza invertida.
¿Se entiende? Entonces tenemos que nos apareció el as de bastos, y el as de bastos es el principio espiritual por excelencia. Es el desarrollo del propósito individual, es la conexión con mi esencia, con mi propósito, con mi propia presencia, porque la espiritualidad tiene que ver con eso, con el desarrollo de mi propia presencia. Entonces es como ahora que ya tienes esta realidad material que te sostiene, ya tienes casa, tienes comida, tienes cómo financiar tus gastos, tus esfuerzos no pueden estar focalizados en eso. Confía que la vida se sostiene a sí misma. Confía que la tierra es una madre que te nutre. No es tu madre real, biográfica, que no te pudo sostener porque tenía muchas dificultades y aún así la vida se las ingenió para que sobrevivieras. La tierra es una madre a nivel energético, a nivel arquetípico también, de que nos sostiene. Confía. Confía en que todas tus necesidades básicas están cubiertas y permítete desarrollar tu propósito. ¿Ya? Y con esto muchas personas, sobre todo mujeres, podemos sentir culpa y decir, sí, pero es que quizás si yo me empiezo a dedicar a mí, empiezo a pensar en mi camino, voy a descuidar a los míos, voy a cuidar a mis hijos, voy a descuidar mi hogar. Y no se trata de cambiar una cosa por otra. Ya decíamos, el dipolo 1-7, conexión tierra-espíritu. Son ambos procesos en simultáneo. Tu espíritu no conoce esta experiencia terrenal. Entonces la tierra, el cuerpo, los sentidos nos permiten vivenciar experiencias que el espíritu dice, wow, es como un viaje, es como un turista cósmico que está aprendiendo cosas. Y, por otro lado, tu cuerpo no tiene idea de la dimensión espiritual y el espíritu le cuenta, ¿no? Lo eleva, lo trasciende, le permite transmutar. Entonces es un diálogo muy rico, muy enriquecedor, pero tiene que haber ambas cosas. Si tu conciencia se queda anclada en el miedo, no vas a conocer esta dimensión esencial o espiritual, y eso es lo que la fuerza necesita, que uses la seguridad que estás construyendo como plataforma para desarrollarte en otras áreas. Este tipo de lectura, si te fijas, se construye con muy poquitas cartas, pero para eso necesitamos conocer bien el tarot. Si te interesa adentrarte en el mundo del tarot como herramienta de diagnóstico, recuerda que necesitas por lo menos un nivel intermedio de lectura. No es recomendable que una persona que está recién aprendiendo se meta en estos temas, que le puede interesar, puede ver un video, puede consumir información, pero le va a faltar contenido para poder explicar una lectura. Entonces no te lo recomiendo. Si tienes un nivel ya intermedio, avanzado, puedes tomar un taller quizás de tarot como herramienta de diagnóstico, que es una de mis formas favoritas y creo que lo que mejor se me da en términos de lectura. Siempre ha sido, porque mi trabajo en sanación también va muy de la mano de esto. El tarot nos muestra, ¿cierto?, el origen de la enfermedad, el origen del cansancio, el origen del síntoma, pero el trabajo de restaurar eso ya pasa por la persona, porque el tarot lo que nos da es información, posibilita la toma de conciencia, pero esa conciencia tú sigues siendo libre de integrar o no el mensaje. Así que también, para que muchas personas dicen, ya, pero ahora lo sé, ¿qué hago? Eso es decisión tuya. Puedes ir a terapia, puedes buscar sanar estos temas que estamos hablando acá, que por ejemplo la madre, la infancia, la espiritualidad, el propósito, los mandatos transgeneracionales que nos dificultan conectar con esa dimensión más trascendente. Esta es mi lectura, o sea, yo en lo personal tengo claro lo que tengo que hacer y casi que tengo que ir al alma familiar a decirle, oye, déjenme vivir mi propósito y suéltenme estas ataduras, porque entiendo que vivieron muchas dificultades materiales, que hubo hambre, que hubo guerras, que hubo despojos, pero yo no puedo seguir atada a eso, al miedo, a la sobrevivencia, porque vine a este plano a cumplir un propósito y necesito generar calma para poder seguir creciendo en otros aspectos. Eso es lo que yo elijo trabajar. Si a ti te resuena este tipo de lectura, cuéntame. Si quieres recrearla con tus propias preguntas, me puedes ir dejar un comentario. Y si quieres profundizar en el tarot como herramienta de diagnóstico, también recuerda que necesitas